Ok. Bienvenidos una vez más a este programa Profesando Nuestra Fe. Y hoy no le tengo una historia con la continuación de las historias, sino que también hacemos las profecías, tanto como el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Nos encontramos con el libro de Daniel y tenemos un nuevo invitado con una profecía pero muy interesante. Hemos hablado con nuestro amigo Edwin del sueño de Nabucodonosor, Ujú. con nuestro hermano Luis León, las cuatro bestias, con nuestro hermano Marcus, los reyes del norte y del sur, y ahora con nuestro hermano Alexander Rodríguez, que nos Amén. acompaña desde Humacao, Puerto Rico, viene con ¿cuál es el carnero y el macho cabrío? Eso es así. Quiero presentárselo para que él también salude a la audiencia. Saludos, bendiciones. Y no vengo de Macao, vengo de Lancaster, Pensilvania. Soy de Calle, Puerto Rico, pero estoy por acá, por los Estados Unidos, en Lancaster, Pensilvania, que es frío. Pero estamos aquí gloriosos, ¿me entiende? Gloriosos aquí a hablar de la palabra del Señor. Y como usted me dijo, estamos hablando sobre el Daniel 8, ¿verdad? Daniel 8, que tiene tiene unas profecías que yo digo que son las profecías que dicen que el Señor, que Dios está al control de todo. Una profecía que dice que la palabra del Señor es 100% confiable. Es una de las profecías que es historia. Nosotros estudiamos en las escuelas y cosas así, ¿me entiendes? Cuando estudiamos, por ejemplo, yo estudié en la universidad cuando estuve estudiando historia del mundo y cosas así. Y aprendemos de esto y no sabemos muchas veces que Dios había ya puesto esto desde antes de que pasara. ¿Sabe? Y una de las cosas que estamos hablando aquí es cuando se habla sobre el carnero y el macho cabrío. Y se puede decir bien sencillo cuando se dice el carnero y el macho cabrío o las bestias y cosas así. ¿Qué representaba? Bueno, cuando estamos hablando aquí por cuestión de tiempo, cuando tú lees el Daniel 8, vemos que sale primero el carnero con dos cuernos, después sale el macho cabrío y después sale que se rompen en cuatro y por ahí. Al igual que vemos en Daniel 7 vemos lo mismo. Vemos el mismo cosa, que sale leopardo con las alas y tiene diferentes cuatro cabezas y cosas así que representa más o menos lo mismo, porque el Señor siempre da continuidad, no hay nada que sea como es al azar, todo tiene una continuidad, todo tiene un círculo. ¿Y qué pasa? Si nos vamos a la historia, porque yo siempre he dicho, nosotros tenemos un mensaje que siempre es acompañado con la historia. ¿Por qué? Porque Dios es real. ¿Sabes? Dios no es un Dios supersticioso ni un Dios de que adivina lo que hay allí. No, la misma Biblia, porque a mí me todos vimos en Daniel 8 más adelante, vemos como Gabriel también le explica a Daniel lo que está pasando, porque Daniel rápido pide, mira, enséñame qué es esto, y Daniel, el ángel Gabriel le enseña a Daniel lo que hay. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta que tú estés pensando y analizando las cosas. La misma Biblia te enseña lo que es. Cuando tú le pides al Espíritu Santo, como hizo Daniel, que le pidió al Señor, ahí le mandó, hay una persona que le dijo, mira, le mandó a Gabriel diciendo, mira, esto es lo que significa, pam, pam, pam. Igual a esto que esto no es para ahora, esto es para después. ¿Sabe? Él le dijo, él le enseñó un par de cosas. Y así que cuando él está hablando sobre el carnero y macho cabrío, cuando vamos a la historia, vemos aquí, por ejemplo, aquí yo tengo la parte de atrás en el background, el sueño de Nabucodonosor. Y vemos que en una de las partes está pues este que se llama Medo y Persa. Por eso es que dice que el carnero tenía dos cuernos. Cuando hablan de cuernos, hablan de poderes. Y ellos parecían, y estos poderes eran Medo y Persa. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que Medo y Persa iban a coger y a capturar Pelo, a Babilonia y por ahí, ¿me entiendes? Y ellos iban a ser los que iban a ser los reyes del momento. Porque Dios está dando en esos sueños los poderes más poderosos del mundo. Vamos a ponerlo así, para que se entienda un poquito lo que iba a gobernar en el momento, en ese mundo, en ese momento, ¿sabes? Y ese poder que vino después fue Medo y Persa, por eso es que dice que tenía dos cuernos, un carnero que eran dos cuernos. Entonces, después ahí, cuando pasó eso de Medo y Persa, para resumir un poco, que llegó el macho cabrío, dice que el macho cabrío tenía un poder bien fuerte.
Es que llega Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno. Y como dicen en Daniel 7, como dice el imperio de griego ese que poderoso, que era bien, bien fuerte, bien, bien rápido, bien astuto. ¿Y por qué? Mira, en Daniel 7 tenía leopardo, tenía alas. En Daniel 8 nos dice que iba como por encima, que no tocaba la tierra, que iba como por encima, que iba como que volando. Ve que ahí existen una similitud entre Daniel 7 y Daniel 8, porque el Señor no hace nada al garete, como dice unos soncitos, ¿sabes? No hace nada que no fuera, no tenga secuencia. Y fue tan rápido, fue tan fuerte que Alejandro vino y mira y tumbó ese Medo Persia y se capturó, dice, capturó gran ciudad, dice que fue de un lado a otro, que era uno de los poderes más grandes que había en ese momento. So, la caída del de macho cabrío que viene más adelante, más no, pues, después dice que se divide, no sé si me estoy adelantando, pero dice que después el cuerno se divide entre cuatro. Es porque Alejandro Magno muere y muere. Y mira, a mí me estuvo bien curioso. Él muere a los 33 años, según dice la historia. ¿Sabes? Dice que se emborrachó, le dio una fiebre y mira, se fue. Y cuando pasó eso, vinieron y empezaron como es todo, el poder y la riqueza siempre traen cuando no está acompañada de la presencia del Señor, cuando el Espíritu Santo no está, empiezan los poderes internamente empieza esa batalla. Y cuando empieza esa batalla, dice que empiezan en lo otro. Este general le dice a otro general, mira, este está pensando esta cosa. Y se unen cuatro generales en una alianza y por eso es que salen cuatro cuernos, ¿sabes? Cuatro pequeños cuernos, como dice, cuando se rompió ese cuerno. ¿Por qué? Porque ellos decidieron hacer una alianza y se dividieron entonces las tierras entre cuatro pedazos. Y ahí pues está la caída del macho cabrío. Y después más adelante, ahí de entre esos cuernos aparece un pequeño cuerno. Pero antes, ¿alguna pregunta que me tenga o quieres explicar algo? Y es bien interesante cómo tú has podido, ¿verdad?, resumir lo que es el carnero que tiene dos cuernos y el macho cabrío que solamente tenía un cuerno. Y ese cuerno dice que se rompe, como tú dijiste, y salen otros cuatro cuernos, que según la historia es verdad, esos cuatro generales que también son los reyes del norte y del sur, Ujú. eh, hacen una alianza. Pero ¿qué significa la profecía entre persecución, paz y esperanza? Bueno, ahí hay algo bien fuerte porque ahí es que entramos al cuerno pequeño, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué entramos al cuerno pequeño? Porque en ese cuerno pequeño pasaron unas cosas. Y esto pasa, mira, cuando te estudia la palabra del Señor, en cuestión de esperanza, desde Génesis tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Desde Génesis. Porque es así, porque en Génesis, cuando ya pasa la serpiente, ¿me entiendes? Que el Señor, que la serpiente le dice a Eva y la engaña, y el Señor pues le pregunta, y hacemos, y todo el mundo sabemos esa historia ya. Él dice que la mujer iba a aplastar la cabeza, ¿verdad? De la serpiente. Desde ahí tenemos profecía de lo que iba a pasar con Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Desde ahí, desde Génesis tenemos profecía y ahí está la esperanza. ¿Qué pasa? En cuestión de la persecución, en cuando esos cuatro gobiernos, esos cuatro cuernos estaban y salió este cuerno pequeño, estamos hablando que pasó en ese momento el Antíoco cuarto Epífanes, eso es un rey del imperio seleucida. Él trató ¿cómo se llama? De conquistar y suprimir y apagar el judaísmo, ¿me entiendes? Y ahí empezó las prácticas, la provisión de las prácticas religiosas, inclusive, mira cómo es la cosa. En Levítico tenemos algo que nos dice que no comemos comer de cerdo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y ¿sabes lo que él hacía? Una de las cosas que hacía él, y es que me está curioso, él implementó que era obligatorio comer cerdo, ¿sabes? Para apagar a los judíos, para atormentar a los judíos, ¿me entiendes? Porque los judíos no comían porque era contaminante. Pero él, como él quería irse por encima de eso, inclusive esta profecía hizo que Daniel se pusiera, se enfermara
porque él vio esto que pasó, ¿me entiendes? Esta cosa que pasó contra su pueblo, lo que estaba pasando, ¿sabes? Él extendió, trató de suprimir el judaísmo y ahí llevó las acciones de la revuelta de los macobeos. O sea, los macobeos entonces trataron de atraer y combatir contra eso. ¿Y qué pasa? En ese mismo momento, paralelo a ese mismo momento, empezó Roma a subir, a subir durante. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento en que el imperio declinó, el rey declinó, bajó, debido a la posición que había contra los judíos y la fuerza que había, ahí empezó el poder de Roma a crecer. Y ahí fue que el poder romano empezó a subir y ahí es que está el cuerno pequeño empezó a subir. Empezó a crecer de tal manera que empezó a coger mucho poder, mucho poder. Y mira cómo es la cosa, según dice la historia, si estoy mal, usted puede buscarlo a través de Google y puede decir, no, mira, está mal que esto y lo otro, a mí no me importa, a mí me gusta aprender porque esto es para aprender juntos. Yo creo que el hermano lo hace también para aprender, Claro para que que podamos sí. aprender, claro que sí, ¿verdad? Cuando el ascenso a Roma empezó, después, adivina quién fue el que tumbó en el año 70, creo que después de Cristo, quién fue el que tumbó el templo de Jerusalén. Roma militar. La Mm. Roma militar fue y se usó con el general Tito y cogieron y tumbaron el templo. Pero se dice rumores de que Roma primero cuando empezó a bajar el Antíoco Epífanes, el rey Antíoco Epífanes, que empezó a poder perder, los romanos como que pidieron como que, bueno, vamos a ayudarnos a los judíos y después no, ¡fup! Se viró la tortilla y atacaron a los judíos y empezó la persecución entre los judíos. ¿Por qué? Porque para ese tiempo estaba la Roma pagana y ellos cogieron casi todo lo de los griegos. Entonces ahí ellos querían, como quien dice, gobernar todos y tener todo el poder. Y ahí empezó entonces la persecución contra los judíos, ¿sabes? Dice que las legiones romanas, bajo el mando del general Tito, sitiaron y conquistaron la ciudad como parte de la primera guerra judío-romana, saqueando e incendiando el templo. Y por ahí se siguió las cosas en contra del pueblo judío. Y ahí es que está cuando vemos que Daniel, que está, como tú dices la profecía, que la persecución, ahí fue la persecución. Y ahí mismito en Daniel 8 hay una profecía que nos da entonces lo de la esperanza por ahí para abajo, que es la de 2310. Ahí empieza. Yo no sé si tú vas a hablar eso después más adelante, porque eso es otro podcast que hay que hacerse bien, bien profundo. Sobre 2300 días o 2300 años, si vamos por lo de día por año, al revés de la profecía, según la Biblia, ¿sabes? Que aquí en Daniel 8 aparece esa profecía. O podemos encontrar esa profecía. Pero, como estaba diciendo, ¿en qué hay la esperanza? Porque la esperanza es que Daniel también conoce que al final de los tiempos va a venir Dios, va a venir Jesús a salvarnos, ¿sabes? Y ahí es que está la esperanza de nosotros. Dios, yo siempre tengo, inclusive yo tengo una predicación que habla sobre eso. El modus operandi de Dios es que siempre te va a decir las cosas como son. Te va a dar el camino bueno, te va a dar el camino bueno, las consecuencias de ambos y te va a decir también cómo tú debes hacer para poder tener la salvación. Dios no brega ¿sabe? Como dicen, da, resuelve de tú. No, porque Dios quiere que tú estés con Él. Desde el comienzo Dios quiere estar contigo, con nosotros. Por eso Él nos creó. Él nos creó para amarnos. ¿Sabes? Dios es un Dios de amor y Él nos creó para amarnos. Y en estos momentos, cuando Él da estas profecías a Daniel, es para que nosotros de estos tiempos entendamos el poder de Dios, las cosas como Dios habla y lo que va a suceder en un futuro y cómo nosotros podemos salvarnos, porque esto solo tiene que ver tiene que ver sobre la salvación. Todo tiene que ver con salvación, ¿sabes? Esto no es para que, oh, no, no, no. Es porque Dios nos ama de una tan manera, Dios nos ama con gran pasión, que Él hace estas cosas para que nosotros sepamos lo que está pasando y no nos tengamos miedo ni temor, sino que nos alegremos de que Dios es nuestra salvación. Y por eso estas son las cosas que nos dan esperanza para para estos días venideros que vienen, estas profecías que nos estamos viendo. Bueno, entonces quiere decir que podemos, o quizás tú me puedes decir, ¿verdad? Ujú. ¿Qué similitudes tú puedes encontrar en tus propias palabras acerca del sueño de Nabucodonosor comparado con las cuatro bestias, incluyendo también el carnero y el macho cabrío? Mira,
¿Cómo te puedo decir? El sueño de Nabucodonosor fue el comienzo de todo. Yo diría, esto soy yo, está Alessandro Rodríguez hablando. Es el comienzo de todas las profecías. Digo así, claro, desde Génesis vemos profecía, pero nosotros cuando hablamos profecía, cuando tú dices profecía, solamente se nos vienen dos libros. Bueno, los que estudiamos la palabra del Señor rápido, se nos vienen dos libros rápidos, Daniel y Apocalipsis. Eso es así. Tú dices profecía, lo que se te viene en la mente es Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué Daniel? Bueno, la primera profecía que vimos así fuerte, todo el mundo conoce, es el sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué? Ahí se le dan diferentes colores o diferentes tipos Metales. de metales. Exactamente, gracias. Se dan tipos de metales a Nabucodonosor. Y esos tipos de metales vienen siendo también los diferentes simbolismos de bestias como el carnero, el macho cabrío y los otros que salen en Daniel 7 como el león, el oso con las costillas, ¿sabes? Todo eso tiene que ver con lo mismo, es la misma similitud, la misma diferentes maneras de enseñarlo y poder entender. Por eso es que cuando Nabucodonosor tiene ese sueño, que después él hace la estatua de oro, es porque él quería ser sobre todos. ¿Sabes? Él dice, espérate, yo soy el oro. Él entendió que él era el oro. Yo soy el oro, pues déjame ser estatua de oro y déjame hacerlo todo del oro. Hay similitud completamente. ¿Por qué? Porque era lo mismo. Es la misma profecía. Los mismos, diferentes maneras de poder entenderlo. ¿Sabes? Dios no te va a dar a ti las cosas ahí. Mira, tenemos ahí los zorros. Tenemos diferentes bestias y aquí tenemos lo de los cuernos, ¿sabes? Diferentes maneras de entender. Si tú no lo entiendes de una manera, lo entiendes de otro. Y la cuestión es que está todo relacionado. Para poder entender Apocalipsis, ¿a qué libro tú tienes que ir? A Daniel. Y si tú quieres entender a Daniel más grande, una perspectiva más abierta, más profundo y de más longitud, longitud quiere decir de tiempo. O sea, el tiempo desde Daniel hasta el tiempo del fin. Tú tienes que ir a Apocalipsis. Van de la mano, son hermanitos, van de la mano caminando por ahí para allá, ¿sabes? Una complementa al otro, el otro complementa, los dos se complementan de tal manera. Por eso es que al final el Gabriel le dice a Daniel, esto no es para ahora, esto es para después, para otros tiempos. ¿Por qué? Porque la gente de esos tiempos no iba a entender las profecías. Nosotros sí, porque nosotros estamos viviendo esas profecías. Estamos viendo el cumplimiento de las cosas en nuestros ojos. Y esa es la grandeza de Dios, que Dios nos permite que nosotros podamos entender todo eso en nuestros tiempos, ¿sabes? Esto no es ningún juego al azar, ni ninguna suerte creada, no, nada de eso. Dios nos da a nosotros el manual para nosotros poder vivir la vida y salvarnos y entendernos, ¿sabes? Y no solamente eso, esto no es, ¿sabes? Tú no te salvas por obras, tú te salvas por el amor a Dios. Porque al amar a Dios, tú vas a entender que tú tienes que hacer buenas obras, tú vas a entender que vas a tener que amar al prójimo, amar a tu enemigo, que es bien difícil, y cosas así. ¿Sabes? Esto tiene que ver todo con amor. Desde el principio Dios nos amó de tal manera, ¿sabes? Que Él hizo esto para que nosotros podamos amarlo a Él, porque Él nos está dando cómo salir de las cosas. Y Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, básicamente fue una manera de decirle, mira, tu reino va a acabar, pero confía en mí, confía en mí. Inclusive, ¿qué pasó con Nabucodonosor después? Tuvo 7 años que comiendo pasto como si fuera una mula, una vaca. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque él mismo se glorió tanto y Dios le había dicho, mira, no te glores porque tu reinado se va a acabar. Y por eso fue que le dio la eso, ¿sabes? ¿Qué similitud hay? Mira, es lo mismo. No es lo mismo. El Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor y todas estas profecías y cosas tienen que ver con lo mismo, con lo mismo. ¿Y cuál es la base final de todo esto? Es entender que Dios está en control y que en Dios tenemos que tener toda nuestra confianza. Wow, qué bonito todo lo que tú me estás diciendo encaja, ¿verdad? Porque el sueño de Nabucodonosor tiene que ver con lo mismo de las cuatro bestias y también de la bestia del carnero y el macho cabrío. Ujú, Pero hay una pregunta que yo no te la escribí, pero ujú, que ahora hablando del tema se me ocurre. Y es ujú, que yo he escuchado algunos pastores no adventistas ok, de otras denominaciones donde dice que el oso de las cuatro bestias simboliza Rusia, que va a atacar, yo no sé, a Estados Unidos o algo así. Pero yo quiero que tú me digas,
¿Tiene doble cumplimiento esa profecía con Rusia también o no? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. El oso, cuando hablas sobre el oso, tienes que ver una cosa, las costillas que tiene en la boca. Ese es el punto donde las cosas ¿cómo se llama eso? Se salen. Porque tiene unas costillas que habla que el oso, ¿sabe? Como que destruyó las otras y qué sé yo, y las tiene en la boca. Rusia ha hecho eso. ¿Me entiendes? Si Ajá. eso no, ¿sabes? Si Rusia no lo ha hecho, entonces, ¿dónde están las costillas? Todo tiene su simbolismo, todo tiene su punto de vista, todo tiene su son. Los detalles son los que nos ayudan a nosotros a entender la profecía. Y los detalles los tenemos ahí, mira. Gabriel acaba de dar los detalles a Daniel ahí en el capítulo 8 de lo que está pasando. Por eso es que yo digo, hay a veces que dicen, no, porque esto y lo otro, porque a veces nosotros lo que estamos viviendo, ok, yo puedo decir algo. Yo cuando yo digo spoken word es como un estilo de poesía. ¿Entiendes? Yo tengo una poesía sobre Job y en la poesía yo digo que nosotros no podemos juzgar a Dios por nuestras cosas, ¿sabes? Por nuestras cosas que estamos pasando alrededor. O sea, no podemos por nuestras adversidades, esa es la palabra que yo uso. Nosotros no podemos juzgar a Dios por nuestras adversidades. Y a veces vemos las cosas que están pasando alrededor del mundo y empezamos a, oh, pues entonces esto es esto. Y empezamos a hacer cosas que no tienen que ver. Pero si buscamos la palabra del Señor, la palabra del Señor se defiende solita, ¿sabes? Entonces, cuando tú lees eso de hablar del oso, pero el oso te habla que tiene las tres costillas porque quebró y te dice que barrió con las naciones anteriores y qué sé yo, entonces te da a ti a conocer, ok, pero si Rusia, ¿qué más, qué ha hecho anterior que eso? ¿Sabes? Si vamos a ver la historia, sí, Rusia es fuerte y qué sé yo y whatever, pero ¿alguna vez ha herido tanto a Estados Unidos que ha podido tumbarlo? Hablando de la adversidad de nosotros, Ujú. o sea, la fuerza grande ahora mismo, no importa lo que diga, es Estados Unidos, ¿sabes? Una muestra, un botón. Si nos vamos a un poquito más allá y a lo mejor nos sacamos un poco el tema, cuando Estados Unidos tumbó lo que hizo ahora allá en Irak, por allá, no me acuerdo ahora, que todo el mundo empezó a decir, no, fue Israel que tumbó lo que es y lo otro, y hasta que Estados Unidos, no, 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 fuimos nosotros. Nadie en el mundo se dio cuenta que lo había hecho hasta que Estados Unidos dijo, no, 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 lo que pasó fuimos nosotros. ¿Sabe? Entonces, ¿sabe? Que nadie, todo el mundo empezó a echarle la culpa a Israel o a otras personas hasta que Estados Unidos dijo, mira, fui yo. Soy el culpable que pasara eso. ¿Sabe? El poderío que es tan grande en este momento, Rusia no tiene eso y por eso yo digo que jamás y nunca eso va a pasar, porque si nos vamos entonces a la profecía, ¿qué pasa con las tres costillas? Las tres costillas tienen que ver con algo. O sea, Dios no va a decir lo de las tres costillas siempre cuando Dios dice cosas. Por ejemplo, un ejemplo, en la boda de Canaán, dice bien claro dice, seis jarros que habían allí preparados para las aguas. A mí entender, cuando yo estudio la palabra del Señor, el número 6 en numerología significa hombre, ¿sabes? Hombre, por eso es 666, ¿sabes? Que quiere decir hombre, ¿sabes? Como que el hombre quiere imponerse, por eso es que dice 666 tres veces. El hombre se quiere imponer, las cosas humanas se quieren imponer, el espíritu carnal se quiere imponer, ¿me entiendes? Y cuando dice para mí, cuando yo estudio la palabra del Señor para mí, porque yo siempre busco las cosas para mí, cuando dice seis, que son seis jarros, quiere decir, ok, esos seis jarros significan que me representan a mí. Y si yo me está echando, tengo que echarme agua, eso quiere decir que yo tengo que bautizarme y recibir el Espíritu Santo. Pues cuando eso así, Dios me va a coger, me va a transformar de tal manera que cuando doy el vino, quiere decir que yo voy a repartir salvación. ¿Por qué yo voy a repartir salvación? Porque yo empecé a hablar de las obras que Dios ha hecho a mí a través de la sangre en la muerte en la cruz. Amén. Mira, eso es lo que yo saco yo de las seis jarros de las bodas de Canaán. Eso es lo que yo represento. Y lo dice así mismo, son seis jarros. So, cuando estemos estudiando las profecías, los detalles cuentan. Cuando habla sobre el oso, habla sobre las tres costillas. Tienes que tener entonces qué representa eso, por qué tiene tres costillas. Y búscate, pregunta en la palabra y te va a contestar. Te contesté la pregunta ahí. Sí, O, sí, sí. Y la contestaste también para todas estas personas, ¿verdad?
que siguen creyendo que Rusia significa el oso en la profecía. Esa profecía del oso ya se cumplió Ujú, mucho tiempo atrás con los reyes de Medo y de Persia, ujú. que el oso caminaba más alto de un lado que del Que del otro. otro. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué caminaba de un lado más que del otro? Sí, porque Persa siempre fue un poquito más fuerte que los medos. Entonces, cuando caminaba así era porque Persa era más, era la potencia y Medo solamente era el que vaqueaba o como que dice, el que apoyaba. Pero era una alianza. Y siempre se veían, aunque en Persa era más fuerte que Medo, siempre se veían a la par porque era una alianza que siempre estaban uno con el otro a la mano en todo lo que hacían. Por eso es que caminaba uno más que el otro, ¿sabes? Otro detalle más, tú ves, son detalles que están en la profecía. Sí, sí, y es interesante porque Persia podía haber dicho, bueno, yo voy a conquistar los medos y me quedo como una sola potencia, persa, pero no quiso compartir, ¿verdad? Ese poderío, vamos a llamarlos Medo-Persia. Eso es así. Eso es así. Entonces, son detalles que están en las profecías, están en la palabra del Señor, que hay que estudiar la gente, hay que estudiarlo, hay que buscarlo. Mira, ahora mismo tenemos muchas maneras, muchos instrumentos para estudiar la palabra. Y tú le preguntas, la cuestión es que a veces uno busca un instrumento para estudiar la palabra, pero no hace preguntas. Yo te tienes que hacer preguntas. Como el nene chiquito. Cuando yo no sé si tienen, los que tengan hijos, yo tengo hijos, y cuando estás con esos hijos y cuando son chiquitos empiezan a hacerte, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así mismo hay que hacer con la palabra del Señor. Nosotros somos nenes chiquitos que hay que preguntarle a Dios a través de la palabra, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y Dios te va a contestar. Dios no es como nosotros. Dios te va a contestar y va a seguir contestando tus por qué y por qué y por qué, porque Él te ama. Y lo va a Y hacer ya, siempre con amor. y a veces nosotros como padres hasta nos desesperamos, mira, no preguntes tanto o no le busques tanta vuelta, pero Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor, Él es más paciente que nosotros y siempre nos enseña y siempre tiene esa paciencia. Eh, yo agradezco mucho, Alexander. Me quedan 8 minutos. ¿Ok? Si tú quieres resumir algo en estos 8 minutos. Claro que sí, mira, para que entiendan el capítulo 8, Daniel, que es una visión profética que describe como dijimos, los imperios de Medio y Persa y lo griego, ¿me entiendes? Alejandro Magno y todo eso, y lo del pequeño cuerno, que empieza con el rey Antiquio y Roma, que dicen, inclusive muchos dicen que Roma es el surgimiento del anticristo, que lo entendemos por algunas razones, ¿verdad? Este, Hay unos versículos, los versículos clave para que la gente lo entienda, si lo quieran estudiar en la casa y no, ahora digo, sí, tú escuchaste este podcast, ¿qué te interesa? Ahora tú te vas a sentar con tu Biblia y vas a leer esto, vas a buscar esto, como yo te voy a dar unas pequeñas líneas para que tú entiendas más o menos y veas que si estoy bien o estoy mal. Por ejemplo, en Daniel de 8, de 1 al 14, es la visión del carnero y el macho cabrío. Vas a entenderlo ahí. Después, el 9 al 14 es el pequeño cuerno saliendo y la profanación del templo, que es donde hablamos sobre el templo de Jerusalén, cómo fue que fue destruido y quién fue, que ahí sale Roma pagana y todas esas cosas. Y del 15 al 27, que es al final del capítulo, vemos el cumplimiento de la profecía y el surgimiento, pues, de ese poder del pequeño, del cuerno pequeño. El poder de ese pequeño ahí es que crece, ¿sabes? Y cómo Gabriel lo explica y cómo se entiende que es para el tiempo de ahora y no para el tiempo de cuando estaba Daniel. Porque sabemos que después de Daniel pasaron otras cosas por ahí para allá, que eso yo creo que lo más seguro tú lo vas a estudiar más adelante en otras personas. Y si no, yo también puedo hacerlo, conmigo no hay problema. Pero esos son claves. 8, 1, 14, 8, 9 al 14 y 8 al 15 al 27 son los más o menos ahí la división para que tú entiendas más o menos cómo la profecía se explica sola y puedas entenderlo un poquito mejor. Bueno, muchas gracias. Te damos muchas gracias, ¿verdad? Por compartir esta profecía del carnero y el macho cabrío. Y ya la próxima grabación será con nuestro amigo Edwin hablando
de las 70 semanas, o sea, Mm. las 2300 tardes y mañanas. Ujú. Y luego voy a seguir con las historias, pero cuando me toque otras profecías, pues vamos a hacerlo también con invitados. Claro que sí. Así que yo te doy gracias, Alexander, por haber compartido con nosotros. No, gracias a ti por entenderme y yo lo que está en Suiza por allá, saludo a la gente allá, Dios me los bendiga y gracias, en verdad fue un placer estar aquí con ustedes hablando sobre las profecías de Daniel y cuando quieras estamos aquí disponibles, ahí son de Close Ministry, está disponible para hablar sobre Dios cuando tú quieras. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Bendiciones.